Y estoy acá para presentar el proyecto Bandi, que es el proyecto final de carrera que hice, dirigido por Omar Alimenti y Leonardo Rodríguez. Bandi son las siglas de vehículo aéreo no tripulado, y el objetivo de nuestro proyecto fue diseñar una plataforma aérea capaz de volar sobre una trayectoria prefijada que un operario no necesariamente conocedor de aeronáutica pueda definirle, y el avión la haría. Y este usuario se podría abstraer completamente del vuelo en sí. Se preocuparía únicamente por la aplicación que le vaya, ya sea fotografía aérea, medición de parámetros meteorológicos, etc. Bueno, esto es más o menos un mapa de lo que vamos a tratar en la presentación. Vamos a comenzar hablando del modelo físico aeronáutico muy resumidamente. Luego presentamos cómo llegamos a este diseño de plataforma aérea. La computadora de a bordo, vamos a describirla. Un sistema operativo que corre sobre esta computadora de a bordo, el sistema de control y por último una estación de tierra que corre desde la computadora para hacer monitoreo. Y vamos a finalizar con algunas simulaciones y los resultados obtenidos. Bueno, este es el modelo estándar de un avión. Como todo cuerpo rígido tiene el peso que lo hace ir hacia abajo. Como nosotros queremos que vuele, nos hace falta tener un vector de igual magnitud y signo opuesto para compensar el peso. Ese vector es el vector L de sustentación, que aparece recién, como todas las fuerzas aerodinámicas, cuando hay una velocidad respecto del aire. Entonces, por eso es que hace falta la fuerza de un motor para que incorpore esa velocidad que se va a traducir en una fuerza aerodinámica que hace sustentar al avión. A la vez que el vector sustentación aparece, también aparece un vector de resistencia aerodinámica que es proporcional a la sustentación. Cuando la fuerza generada por el motor se equipara con la resistencia aerodinámica, llega a una velocidad de equilibrio y se espera que en esa situación el vector de sustentación supere el peso del propio aeronave. La situación real del vector de sustentación es que no está inmediatamente por encima del peso, sino que la posición varía. En general está del lado de atrás. Si nosotros hacemos volar una aeronave en estas condiciones, va a aparecer un torque que va a hacer que apunte hacia abajo. Para compensar esa fuerza existe el timón de profundidad, que hace una fuerza en sentido opuesto y por el brazo de palanca compensa el torque generado por la sustentación. Bueno, ¿cómo hace un avión para subir? Es evidente que se tiene que incorporar energía potencial y la velocidad va a permanecer constante. El resultado es que la energía total se incrementa. ¿De dónde sale la energía para que este avión suba? Bueno, la energía la incorpora el motor. ¿Cómo sucede eso? Se comienza generando fuerza en el motor, esto va a incrementar la velocidad y va a hacer que todas las fuerzas aerodinámicas se incrementen. Como el vector de sustentación es mucho más grande que el peso, el avión comienza a subir, pero nosotros habíamos postulado que queríamos que la velocidad permanezca constante. Entonces, por eso es que los aviones cuando suben apuntan hacia arriba, porque de esta manera logran que el vector peso tenga una componente que se opone a la fuerza que ofrece el motor. De esta forma se compensa la velocidad y puede subir a velocidad constante. Bueno, la manera de descender sería análoga. El ángulo que tiene el avión en este sentido se llama pitch o cabeceo en español. Y ahora vamos a ver cómo es la maniobra del viraje. En un viraje se intenta que el avión cambie su rumbo. Idealmente podríamos decir sobre una trayectoria circular, sin modificar la velocidad, igual que los ascensos. Como queremos modificar la dirección de la velocidad, pero no su magnitud, precisamos una fuerza sobre el eje normal, que es la fuerza centrípeta. Esta fuerza nos va a hacer cambiar la dirección de movimiento. ¿De dónde sale? Bueno, si inclinamos el avión, el vector de sustentación va a tener una componente no nula, en el sentido que queramos girar, y esa fuerza va a ser la que genera el viraje. ¿Cómo se genera este cambio cómo se incorpora el ángulo de rodillo? Bueno, el avión tiene unas superficies llamadas alerones, que se mueven de manera opuesta en las alas, y cuando se aplican, genera un torque que incrementa este ángulo.
¿Cómo se mueven los alerones? Ahí tenemos una vista transversal del ala, el ala que sube, el alerón baja, el ala que baja, el alerón sube. Podemos ver, o podemos imaginar que el ala que sube, este perfil ofrece una resistencia que el perfil que vemos allá. Por eso va a aparecer una resistencia simétrica que va a generar un torque en el sentido opuesto al que el avión quiere virar. Precisamos compensar este torque. Por eso el timón de dirección se aplica y es una fuerza en el sentido opuesto, estabilizando la situación. Esa es la condición física o la definición para que el viraje sea coordinado. ¿Cómo hacemos desde arriba del avión para percibir si el viraje es o no es coordinado? Bueno, esta tacita de café lo explica. Una de las consecuencias de que el viraje sea coordinado es que un cuerpo en el interior de la aeronave, la fuerza total que percibe es paralela al eje vertical del avión. ¿Cuáles son las fuerzas que aparecen? Bueno, influye el peso de la taza de café y la fuerza centrífuga. La sumatoria de ambas tiene que estar sobre el eje Z. Esto es lo que más adelante vamos a retomar para ver cómo el sistema de control coordina los virajes. Bueno, un resumen del modelo físico es que para volar es necesaria la velocidad. Para los cambios de altura se realizan a velocidad constante y influye el motor y el timón de profundidad. En consecuencia, la velocidad también se ve afectada por estos comandos. Y los virajes se realizan con una acción coordinada entre el timón de dirección y los alerones. Bueno, ahora, concluido el modelo físico, vamos a ver qué es la navegación aérea. Ahí tenemos una definición formal de qué sería. Se entiende por navegación el compendio de técnicas que permiten a un piloto moverse desde un punto inicial hasta un punto final. En definitiva, lo que se busca con una navegación es poder unir dos puntos georreferenciados y navegar entre ellos. ¿Qué diferencia tiene navegar de pilotear? Cuando uno pilotea, se mueve en una masa de aire. Cuando uno navega, se mueve en relación a un sistema de referencia fijado a tierra. Bueno, toda la operación de pilotaje o de navegación se hace con ayuda de instrumentos de vuelo, que son sistemas que le permiten al piloto realizar las maniobras de manera eficiente y más segura. Acá tenemos algunos ejemplos de los instrumentos usuales de las aeronaves. Por arriba tenemos velocidad, altitud, una brújula, abajo un indicador de velocidad vertical. En azul y marrón tenemos un horizonte artificial que indica los ángulos de cabeceo y alabeo del avión. Y el último que vemos allá es un indicador de giro y ladeo. El instrumento de arriba, que tiene como dos instrumentos, la parte de arriba una aguja que indica la velocidad de giro. Y del lado de abajo una bola que ¿qué función cumple? Es como si fuera un nivel y nos permite apreciar el efecto que veíamos en la taza de café, que la fuerza sea en el sentido vertical. Bueno, ahora comenzamos a hablar un poco de cómo se desarrolló el proyecto. Los temas que se desarrollaron fue la plataforma aérea, la computadora, el sistema operativo, el sistema de control. Para la plataforma aérea existen numerosas alternativas de sistemas que se pueden utilizar, ya sea en el tamaño, en la configuración de las alas, en el sistema de propulsión. Acá tenemos algunos ejemplos, distintas configuraciones de aeronave, un helicóptero incluso. Todo se puede automatizar. Va a depender de la aplicación que nosotros le querramos dar al sistema y de las condiciones de vuelo que busquemos, qué tipo de plataforma elijamos. En nuestro caso, buscamos principalmente dos condiciones de vuelo. Por un lado, la ortogonalidad y por otro lado, la autoestabilidad. Por ortogonalidad entendemos es una característica que nos permite aislar todos los lazos de control. Podemos pensar que cada superficie de la aeronave tiene un efecto sobre una única variable de estado. La realidad es que esto nunca es así, pero se puede hallar configuraciones para que se cumpla bastante. La autoestabilidad, por su parte, es una condición que se le puede inducir a las aeronaves. ¿Para qué? Para que partiendo de un estado arbitrario, cualquier posición y velocidad pueda converger a una posición de vuelo estable con una intervención mínima del piloto, o tal vez nula. ¿Cómo hallamos la ortogonalidad? Bueno,
las aeronaves convencionales se pueden diseñar de manera tal que la tengan. Y la autoestabilidad se puede hallar eligiendo un perfil aeronáutico adecuado. El perfil es un corte transversal del ala y encontrando una distribución correcta de las fuerzas en la aeronave. Por ejemplo, un centro de gravedad bajo. Ya sabiendo que queremos el perfil que queremos utilizar, las condiciones de vuelo que queremos y el formato de aeronave, precisamos dimensionarla y elegir también una motorización adecuada. El problema de la elección de un motor y de las dimensiones del avión es altamente iterativo, porque hay muchas variables en cuestión que al modificar una se afecta a la otra y hacerlo a mano es imposible. Entonces, con ayuda de un software de PC, se introdujeron ciertas especificaciones de la aeronave y unas restricciones. Las especificaciones fueron que buscábamos 2 horas de autonomía, una velocidad de 45 kilómetros y poder transportar hasta 1 kilogramo. O sea, el peso de la aeronave más 1 kilo extra en sensores y cámaras fotográficas, lo que sea. Las restricciones eran una base de datos de un proveedor de componentes de aeromodelismo, porque de nada sirve que nos halle un modelo con piezas que no podemos conseguir, el perfil de avión autoestable que ya conocíamos y un formato de aeronave convencional. En función de eso, el resultado fue una aeronave de 3,70 metros de envergadura. Bueno, tenemos varias características del avión, nos dio la hélice que teníamos que usar, el motor y la batería. Este fue el formato de diseño. Este es el avión cuando se estaba construyendo, se puede ver el tamaño. Y este es el avión ya construido. Bueno, ahora comenzamos a hablar del sistema de control. Cuando uno habla de controlar una aeronave, puede pensar en diferentes escalas de control, diferentes parámetros que uno puede controlar. Nosotros hicimos una lista de las cosas que se pudieran automatizar y encontramos esto. Podemos mejorar la estabilidad, controlar la actitud. Por actitud se entiende a los ángulos de la aeronave respecto de todos sus ejes. Podemos controlar los virajes y las tasas de ascenso, controlar la velocidad, rumbo y altitud, navegar, asistir a la ejecución de ciertas maniobras o resolver emergencias. Quisimos enfrentar todos estos problemas y los separamos en categorías. A la primera le llamamos control de actitud, a la segunda control de pilotaje, a la tercera navegación y a la última excepciones. Ahora vamos a ver por qué. Todo este esquema de todos estos diferentes modos de control los diseñamos en un formato de capas. La idea era que el sistema físico que tenemos que controlar, formado por el avión y toda la atmósfera que lo rodea, iba a ser controlado por una capa de actitud, que es la que está inmediatamente relacionada con la física. La capa de actitud iba a intentar controlar los ángulos respecto de sus ejes y podía recibir los parámetros, ya sea de la capa de pilotaje o de un piloto en tierra, dependiendo del grado de abstracción del vuelo. La capa de pilotaje va a definir las tasas de ascenso y va a decir las tasas de rotación y la velocidad, y va a transformar toda esa información en parámetros de control para la capa de actitud. A su vez, la capa de navegación va a dar la información a la capa de pilotaje. Es decir, la navegación va a querer llegar a un determinado punto y va a aprovechar los servicios que le ofrece la capa de pilotaje para volar hacia ese punto. Por su parte, la capa de excepciones la pusimos perpendicular a las otras porque el tipo de control que se hace en las excepciones es totalmente diferente al que se hace en un vuelo normal. ¿A qué le llamamos excepciones? Cuando el avión encuentra ángulos excesivos, cuando la velocidad está fuera de los rangos admitidos, o maniobras específicas como el decolaje y el aterrizaje. Bueno, ese sistema de control va a ser implementado en una computadora de a bordo, que es esta que tenemos acá, que las funciones que tiene que tener son censar las variables de estado del sistema, poder procesarlo y controlarlo, y en función de los resultados del control, actuar sobre las distintas superficies de control de la aeronave. Lo separamos en 3 módulos.
módulo de sensado, módulo de actuadores y módulo de procesamiento, y los desarrollamos a todos ellos por separado y son autosuficientes, es decir, cada uno de ellos tiene su propia unidad de procesamiento y puede funcionar aislado del resto del sistema. Elegimos diseñarlo así con el objetivo de poder preocuparnos por uno de los módulos, dejarlo solucionado y una vez solucionado empezar a trabajar con nosotros. Terminados los 3 módulos se integraron y se formó el sistema final. Tuvimos que definir un formato estándar para el diseño del PCB porque queríamos apilarlo para aprovechar el espacio, y tuvimos que definir un formato de comunicación y un estándar de interconexión entre ellos. La comunicación que se implementó es un tipo de comunicación master-slave asincrónica, hace uso de la UART de los distintos microcontroladores, y el maestro siempre tiene el control sobre el canal y los esclavos toman el control cuando el maestro se los indica, con líneas tipo chipset. El estándar de interconexión, o sea, el conector que une todas estas placas, se encarga de distribuir la alimentación, de distribuir las líneas de comunicación y además se agregó una línea de reset general para poder reiniciar todo el sistema y una línea de watchdog. En función de la placa que más área iba a demandar, se definió el área. Esa placa era la de sensado y nos quedó que era de 6 por 10 centímetros. Para aplicar las placas quedaría un sistema así. Bien, ahora vamos a hablar de cómo se diseñó cada uno de los módulos. Comenzando por el módulo de sensado, teníamos que definir qué tipo de sensores nos iban a hacer falta. Entonces pensamos en las diferentes capas de control, qué dato le iba a ser necesario para poder efectuar su control. La capa de amplitud necesita conocer los ángulos respecto de todos sus ejes. La capa de pilotaje precisa conocer la tasa de rotación, la velocidad y la tasa de ascenso. Y la navegación precisa conocer dónde está, latitud, longitud, altura, el tiempo y la velocidad y la dirección del movimiento respecto del suelo. Para los 4 primeros parámetros se utilizó una unidad inercial, que es un sistema que en función de datos de acelerómetros, giróscopos y magnetómetros nos da esos cuatro valores y otros tantos más. La velocidad se sensa con un sensor de presión diferencial, la tasa de ascenso y la altura con un sensor barométrico y un sonar. ¿Por qué 2 sensores? Porque en gran altitud podemos medir la altura en función de la presión, pero cuando estamos cerca del suelo precisamos tener una medición más precisa. Entonces se utilizó un sonar que cuando está a 6 metros de altura comienza a funcionar y tiene una precisión en centímetros. Los últimos 3 valores se obtienen con un GPS. Estos son los componentes que se eligieron. La elección de todos estos, porque hay numerosas alternativas, la hicimos en función de grupos de investigación y foros que encontramos en internet, gente que desarrolla sistemas parecidos, y indicó que estos sensores servían para este tipo de vuelo. El diagrama de bloques, vemos que tenemos un microcontrolador que es de la placa de sensado que se conecta a los distintos sensores. De este lado vemos que hay un bus de interconexión con el resto de los módulos. Este es el diseño final del PCB. Y ahora vamos a hablar del control de los actuadores. La función de esta placa es principalmente manejar los servomotores que mueven las diferentes superficies de control y el variador de velocidad del motor. Entonces precisa generar el tipo de señales que manejan los servos. Pero esos valores pueden provenir de 2 lugares. Por un lado, del sistema de control mismo, o pueden provenir de un piloto de radiocontrol de tierra. Entonces, además, fue necesario incorporar un lector de estos valores ppm. Entonces, el módulo de actuadores puede leer valores recibidos de un radiocontrol estándar y conmutar entre los valores del controlador y los valores recibidos para escribir este valor en los servos. Un servomotor es un transductor servomecánico que recibe una señal eléctrica y la traduce en una posición de un eje de salida.
Esa posición puede variar entre 0 y 180 grados y se maneja, o sea, la señal de control es una variante de la modulación por ancho de pulso. ¿Por qué es una variante? Porque solamente importa el tiempo que el pulso está en alto y no las lagunas que se dejan con el pulso en bajo. La posición se define, el pulso puede variar entre 1 milisegundo y 2 milisegundos y esto corresponde a un ángulo de 0 o 180 grados. El tiempo entre cada pulso puede variar entre 20 y 50 milisegundos dependiendo del servo que se esté controlando. Cualquier valor entre 20 y 50 funcionaría bien. Bueno, ahí tenemos un esquema de cómo está implementado la lectura y la escritura de los servos. Y este es el módulo, el diagrama de bloques de este módulo. Tenemos por un lado un microcontrolador que se encarga de leer 5 valores que le llegan de un receptor de recontrol. Tenemos un controlador de servos que puede manejar hasta 10 servos y una comunicación serial entre ellos. Este es el diseño final del PCB. Y teniendo estos dos módulos, ahora pasamos a describir el módulo de procesamiento. Este módulo tiene que ser capaz de, primero, manejar las comunicaciones con nosotros dos, ya que es el maestro. Tiene que consultar los valores a la placa de sensado y procesarlo y luego escribir estos valores en la placa de actuadores. Además incorporamos la funcionalidad que se puede conectar a unos transceivers inalámbricos para comunicarse con la computadora remota y una tarjeta de memoria para efectuar registros de vuelo o también introducir la configuración del avión en esa memoria. Este es el diagrama de bloques. Tenemos un controlador, un transceiver y la tarjeta SD. El diseño final del PCB. Y acá tenemos la disposición final de la placa. Bueno, este sistema tiene una variedad importante de sensores, de entradas, de salidas. O sea, hay mucho hardware, mucha comunicación, y si uno quisiera implementar el sistema de control directamente trabajando, o sea, preocupándonos por todo el hardware que tenemos alrededor, puede volverse una tarea caótica. Entonces decidimos implementar un sistema operativo que le permita al proceso de control abstraerse de todo este hardware. Principalmente lo que hace es que para la percepción de los procesos que corren en el módulo de procesamiento, todos los dispositivos están mapeados en memoria. Es una percepción que se le brinda. Además, el sistema operativo va a poder manejar hilos de procesamiento, va a brindar servicios autorizados de comunicación y el sistema de archivos para manejar la tarjeta SD. Este es el diagrama de bloque. Comenzando de abajo tenemos todo el hardware al que tiene acceso el módulo de procesamiento. Por encima está el sistema operativo sobre el que corren los procesos y entre ellos se comunican haciendo uso de un área de memoria compartida. Acá tenemos el mismo diagrama de bloque, pero diferenciando los distintos procesos que van a estar corriendo. Comenzando de aquel lado tenemos el proceso System Bus, que es justamente el que se encarga de la comunicación con los otros módulos y le da al proceso de control la percepción de que los dispositivos están en la misma placa. Después, el proceso de reporte es el que se encarga de manejar la comunicación inalámbrica, el proceso de registro maneja la tarjeta SD y el proceso de control, en definitiva, es lo más importante en todo esto. Todos los bloques son para darle servicios al proceso de control y hacer que la programación del mismo sea más sencilla. Entonces, el proceso de control va a acceder a los datos sensados, va a procesarlos y va a actuar. Es un sistema de control reglamentado y la reglamentación se hace a través del sistema físico. Los actuadores modifican algún parámetro y es censado. Acá tenemos nuevamente el esquema de capas que habíamos visto antes y ahora vamos a empezar a entrar en detalle de cómo funciona cada una de ellas. Previo a eso, la unidad básica de control que se utilizó para cada uno de los controladores es un PID, un controlador proporcional integrativo derivativo, discretizado en el microcontrolador.
El primer problema que tuvimos al discretizarlo es a la hora de resolver la integral. Nosotros necesitamos resolver una integral discreta en la que si quisiéramos, por ejemplo, integrar 5 segundos a 10 datos por segundo, precisamos tener en memoria 50 datos para después sumar y obtener el valor de la integral. Si pensamos que estamos en un microcontrolador de bajos recursos y que además va a haber varios integrales que se están haciendo, esto nos va a quitar recursos y nos va a quitar tipo de procesamiento. Entonces decidimos implementar una integral dinámica que es el equivalente a esto. Se implementó como si fuera un filtro I, que con esas dos cuentas de arriba se puede tener una integral de las últimas n muestras. Se sabe que este tipo de integral acarrea un cierto error porque se está perdiendo mucha información al acumular toda la función en una sola variable, pero nos permite optimizar mejor los recursos. Para asegurarnos de que funcionaba bien el método integrativo, hicimos unas simulaciones utilizando datos verdaderos censados de los giróscopos y hicimos las dos integrales de, creo que en esas simulaciones de 20 muestras. En rosa vemos la integral sumando término a término y en amarillo la integral utilizando este método. Se ve que no es la misma, pero funciona bastante bien. La forma de la integral se conserva y eso es suficiente para nuestro esquema de control. Bueno, vamos a comenzar ahora sí con la capa de actitud, que como habíamos dicho se encarga de manejar los ángulos de la aeronave. Bien, el primer lazo de control que se maneja es el ladeo, o sea, el ángulo que tiene el avión en este sentido. Lo que se busca es que este ángulo sea siempre cero. O sea, la referencia de este controlador va a ser siempre cero. Y lo que se intenta evitar es lo que se ve en ese ejemplo de vuelo, en que a pesar de que se está siguiendo una trayectoria recta, el avión está cada vez más inclinado. Además, este control es el que nos va a permitir hacer que los virajes sean coordinados. El parámetro que usa es un parámetro que otorga la unidad inercial y es el equivalente a la bola del multiplicador de Gini ladeo. Se implementó así de simple con la PID. La referencia es siempre cero y el parámetro de entrada es el parámetro oval y acciona sobre el timón de dirección, que es la superficie vertical de la parte posterior. Bueno, el control de actitud, el control de los alerones se usa para manejar el ángulo de rolido o de alaveo. Es decir, la variable de entrada es equivalente a lo que un piloto real obtendría de un horizonte artificial, el rolido, y actúa sobre los alerones. El esquema de control tiene el PID principal del lazo, pero además la referencia es acotada en función de la velocidad a la que se está volando. ¿Por qué? Porque no a todas las velocidades el avión puede estar a todos los ángulos. Si el avión vuela muy lento y se induciera un ángulo muy elevado, puede entrar en una situación de emergencia que queremos evitar. Entonces, la referencia de rolido es acotada por una función de saturación que depende de la velocidad. Para el control de cabeceo, también el dato obtenido es lo que se obtendría de un horizonte artificial, el pitch, y se acciona sobre el timón de profundidad. El lazo de control es muy similar al anterior, nada más que no es equivalente para una determinada velocidad el ángulo hacia arriba y el ángulo hacia abajo. Por eso tenemos dos funciones de saturación diferentes. Estos tres lazos, tanto el de cabeceo, el de alaveo y el de ladeo, son los lazos principales porque son los que están en contacto directo con la física. Si uno puede ajustar bien todos estos controladores, las capas superiores no tienen por qué fallar, porque se encargarían de pasarle los parámetros a esta capa de control, que a su vez ella lo adecua a las condiciones de vuelo actuales. Bueno, ahí tenemos todos los lazos de esta capa. Y ahora comenzamos con la capa de pilotaje. Como habíamos visto, esta se encarga de manejar la velocidad a la que va a volar el avión, la tasa de ascenso, es decir, la velocidad vertical, y la velocidad con la que cambia el viraje, con la que rota. Estos parámetros de referencia los usa para generar las referencias de la capa de actitud, las referencias de pitch y de error. Bien.
Comenzando por los virajes. Recibe como referencia para un viraje la velocidad con la que, o sea, la velocidad angular, el omega, con el que va a rotar. Resulta que si vemos el esquema de la tacita de café, hay una relación unívoca entre la tasa de rotación de una aeronave y la velocidad con la que está volando para una determinada velocidad de giro. Si empezamos a plantear las ecuaciones y resolvemos el sistema, llegamos a que el ángulo de recorrido es equivalente a la tangente del producto de la velocidad de avance por la velocidad de rotación dividido la gravedad. Entonces, dada una tasa de rotación, esta capa efectúa ese procesamiento y le pasa la referencia eléctrica. Para la tasa de ascenso, no existe una relación unívoca entre el ángulo de cabeceo y la velocidad de ascenso. ¿Por qué? Porque va a depender de las condiciones atmosféricas, va a depender de la masa que se está transportando, de la velocidad. Por eso, acá optamos por utilizar un controlador PID. El controlador PID recibe como referencia la tasa de ascenso deseada y la derivada de la altitud censada. A la salida de este lazo se limita la velocidad con que puede variar. ¿Por qué? Porque si uno configurara mal el lazo PID, podría generar cambios muy bruscos en la referencia del pitch que podría inestabilizar la capa de altitud. Esto sí, si se configura bien no debería pasar, pero como precaución se puso ese limitador. El control de motor, también haciendo uso de un lazo PID que limita no solo la velocidad de cambio de la salida, sino también satura el valor de salida, entre un 0 y un 80% de la potencia, recibe como referencia una velocidad deseada y censa la velocidad aeronáutica. Se puede ver que abajo se introduce, hay otro componente que afecta al motor. Esto es por el control cruzado que existe entre el comando del motor y el comando del cabeceo, ¿cierto? ¿Qué va a hacer esto? O mejor dicho, ¿qué situación estamos intentando evitar? Imaginemos que el avión está volando a una velocidad estable y de repente el avión se le indica que tiene que comenzar a bajar. Al comenzar a bajar, la velocidad se va a incrementar. La velocidad se va a incrementar, el sensor va a tener una cierta demora hasta que censa esto, se la va a pasar al procesador, va a volver a tener otra demora del tiempo de procesamiento y para el momento que se censa el cambio de velocidad, probablemente la velocidad ya se elevó demasiado y no se puede hacer un control adecuado. Entonces, en función de la referencia del cabeceo, se introduce un control cruzado al motor. ¿Qué va a hacer esto? Que cuando el avión comience a bajar, se va a inducir una reducción en la potencia del motor. Esto se adelanta a lo que luego va a ser censado con la velocidad. Bueno, acá tenemos los tres plazos de esta capa. Y ahora comenzamos con la navegación. La capa de navegación va a tener como objetivo seguir una determinada trayectoria y en función de la posición de la aeronave y la trayectoria que quiere seguir va a generar referencias para la capa de pilotaje. El objetivo principal es poder seguir una ruta predefinida. Entonces, precisamos un concepto de ruta para aplicar a nuestro modelo. La idea que tuvimos fue que una ruta es una sucesión de esferas georreferenciadas y recorrer la ruta va a consistir en ir atravesando todas las esferas de forma sucesiva y ordenada. ¿Por qué son esferas en los puntos? Porque es muy difícil que el avión logre alcanzar un determinado punto, entonces se le da un cierto margen al que va a poder llegar. Bien. Entonces, el problema de la navegación sobre una trayectoria lo podemos desglosar en varias navegaciones sucesivas hacia una esfera. Y por eso es que vamos a explicar ahora la navegación hacia una esfera. Esta toma como entradas la posición final, la posición de la esfera, o sea, la posición final a la que queremos llegar, la posición actual de la aeronave, y en función de eso le indica la capa de pilotaje, la tasa de ascenso que tiene que tener y la velocidad de rotación. ¿Cómo se va a corregir el rumbo? Bueno, en función de la posición actual y la posición de destino, se calcula el rumbo que nos une y el parámetro COV, que es
curso overground o curso sobre el terreno, lo otorga el GPS. Y en función de la diferencia del curso deseado con el curso que realmente tenemos, entra en una lookup table y genera una tasa de rotación que es pasada a la capa de pilotaje. Bueno, la tasa de rotación que se pasa como referencia está limitada a un rango de entrada de unos 180 a 180 grados. Los valores cercanos a cero son anulados, o sea, hay una zona muerta. Y para valores superiores a 90 grados, o sea, 90 grados respecto de la trayectoria deseada, la función se satura con un ángulo de viraje máximo. Bueno, para el control de altura se tiene en cuenta la distancia del punto, la diferencia de altura que tenemos y la velocidad sobre el terreno, que no tiene por qué ser la misma que la velocidad censada respecto del aire. Entonces la sacamos del GPS. En función de estos parámetros se puede calcular la tasa de ascenso y eso es lo que se implementó para definir la referencia. Bueno, acá unimos la generación de la tasa de rotación y de la tasa de ascenso y además vemos abajo otro esquema de bloques que lo que hace es comparar la distancia que tiene el avión con el punto de destino con el radio de la esfera. Cuando es menor se da por concluida esta etapa de la navegación y se procede a la esfera siguiente. Bueno, este esquema tiene un problema, porque si uno situara las esferas a distancias muy grandes entre sí, podría haber deriva de viento y el avión se alejaría mucho de la trayectoria que realmente quiere seguir. La solución a esto, es muy obvia, fue que cuando la distancia es muy elevada, el software automáticamente inserta esferas intermedias para separar la navegación en varios trayectos. Bueno, la capa de excepciones va a estar censando constantemente los parámetros de vuelo. Y cuando censa una situación de emergencia que conoce que las otras capas no saben solucionar, le quita el control, la soluciona y una vez solucionado le retoma el control de la capa previa. Además, esta capa puede entrar en control cuando se le indica que haga una determinada maniobra, como puede ser el despegue o el aterrizaje. En función de... Acá vamos a ver el procedimiento de decolaje. Lo desarrollamos en función de lo que un piloto de aeromodelismo realmente hace en esa situación. Por un lado viendo lo que uno hacía y por otro lado analizando los registros de vuelo que nos daba la computadora de bordo, donde teníamos todos los parámetros de potencia, de salida, de velocidad. Bueno, en función de eso se diagramó este diagrama de bloques. Para el control de aterrizaje sucede lo mismo. Analizamos lo que realmente se hacía, un piloto humano, y lo implementamos como un diagrama de bloques. Bueno, ahora vamos a hablar de la estación de control de tierra. Este es un sistema que está en comunicación inalámbrica con el avión en tiempo real y se utiliza para monitorear parámetros, monitorear su posición, controlarlo o reparametrizar ciertos lazos. Acá vemos algunos ejemplos de estaciones de control de tierra que no son la de esta justamente. Esta es una más modesta y esta es la nuestra. Como ven, está formada por una computadora y un equipo de radiocontrol estándar. Se utilizaron tres canales de comunicación para vincularlo. Por un lado, un enlace de 2.4 GHz que vincula el equipo de radiocontrol con el receptor de la aeronave. Esto es un equipo comercial. Y por el otro lado, un canal en 420 y en 440 MHz para los datos de subida y los datos de bajada. ¿Por qué usamos dos canales para vincularlo a la PC? Porque es necesaria una conexión full duplex. Porque el avión va a estar constantemente enviando datos y no queremos que se pisen o se pierdan datos cuando uno los envía desde la estación de tierra. Bueno, esta es una imagen, una captura de pantalla del sistema funcionando. En la parte superior vemos un mapa donde se puede ver la trayectoria realizada y la posición instantánea, solapado a imágenes georreferenciadas y a puntos.
Y en la parte inferior tenemos el equivalente a un instrumento estándar de una aeronave. Tenemos el velocímetro, el altímetro. Esto le permite al piloto en tierra tener una percepción de lo que está sucediendo en el vuelo. Por otro lado tenemos una ventana de configuración. Aquí uno puede seleccionar los diferentes lazos de control, puede ver las constantes que lo definen, el proporcional, el integrativo, el tiempo de integración. En la parte inferior puede ver cómo está respondiendo ese lazo de control y a su vez puede variar los parámetros y enviárselos para hacer correcciones ya sea en tiempo de vuelo o previo al vuelo, definir una constante nueva. El radioenlace de la computadora lo implementamos con unos transceivers APC-230 que tiene una potencia de salida de 100 mW. En la estación de tierra, es decir, donde va la computadora, se utilizó una Yagi de 3 elementos y encima del avión una antena omnidireccional de tipo monopolo. Acá tenemos una antena montada sobre el vehículo y esta es una prueba de distancia que hicimos para asegurarnos de que íbamos a poder seguir la aeronave en vuelo. Se situaron las dos antenas a una altura aproximada de 3 metros y se siguió esta trayectoria. Llegamos hasta una distancia de 2200 metros sin perder datos, ni de ida ni de vuelta, y ahí lo dejamos, no nos seguimos probando más distancia porque con eso nos satisfacía las necesidades. Bueno, para probar todos los plazos de control previo a implementarlo en el avión, se hicieron simulaciones en la computadora. Para esto se desarrolló un simulador propio. Primero se intentó utilizar simuladores de código abierto comerciales, pero era muy complicado intervenir en el código, entonces decidimos desarrollar un simulador propio básico con el modelo físico que utilizamos para nuestro modelo. Podemos ver en la parte central una especie de mapa que nos muestra el bumper que tiene que ir la aeronave y la aeronave. De este lado vemos los distintos instrumentos y de allá con fondo blanco vemos la magnitud de las diferentes fuerzas y el estado de las diferentes capas. Esto permitía un control manual o un control automático. El control manual demostró funcionar como esperábamos. El simulador de vuelo respondía parecido a una aeronave real. Entonces se procedió a probar las diferentes capas de control. Se comenzó por la capa de actitud, luego la de pilotaje y la de navegación, y las tres funcionaron perfecto en las simulaciones de PC. Luego precisamos saber si el controlador PID que habíamos implementado en el microcontrolador realmente funcionaba como tal. Para esto desarrollamos una plataforma de 2 ejes accionados por servos, que el objetivo era que al mover la base, la plataforma debería quedar siempre fija. O sea, ahí se puso la unidad inercial que censaba los datos, se pasaba la capa de procesamiento y esta actuaba sobre los diferentes servos. Efectivamente funcionó, se probaron de variar los diferentes parámetros de los lazos y funcionaba con un controlador PD, se estabilizaba, de acuerdo a lo que esperaba. Bueno, las pruebas de campo se realizaron en un total de 35 vuelos. Los primeros vuelos fueron totalmente con control y se fue incorporando progresivamente diferentes equipos electrónicos arriba. A partir del vuelo 20 se incorporó esta misma computadora de control, se probaron la conexión con la computadora y se empezaron a incorporar diferentes lazos de control. Comenzando por la capa de actitud, como es obvio. Bueno, y acá vamos a describir cómo hacemos las pruebas de la capa de actitud. Bueno, se indicaba adentro del software de la computadora el lazo que se quería controlar, luego el vuelo se iniciaba en modo manual y cuando se llegaba a una altura segura y a unas condiciones de vuelo adecuadas, se pasaba a modo automático con el mismo equipo de radiocontrol. Se pasaban diferentes referencias y se observaba cómo reaccionaba el lazo. Luego se pasaba a modo manual, se estabilizaba, se analizaban no solo lo que habíamos visto con nuestra percepción, sino los datos registrados por la computadora, y en función de esto se iteraba y se volvían a elegir parámetros más adecuados. Se volvía a hacer la prueba del lazo hasta que finalmente teníamos las condiciones esperadas.
Bueno, acá tenemos una muestra de cuando se probó el control de alerón. El control de alerón se le pasaba la referencia con el mismo comando de alerón del equipo de aerocontrol. La computadora de a bordo la cuantizaba a 10, 5, 0, menos 5 y menos 10 grados, que se puede ver en azul la referencia, que está primero en 0, después en 5, después en menos 10. Y en rosa se puede ver cómo era la respuesta real de la aeronave. Se puede ver que tiene cierta demora, pero medianamente podía seguir la referencia. Bueno, pruebas similares se realizaron con todos los reemplazos. Y acá está lo que pasó con el vuelo 35. Antes de esto, algunas aclaraciones. Alcanzamos a probar todos los brazos de la capa de actitud, se comenzó a probar la capa de pilotaje y a partir del vuelo 36 teníamos la idea de empezar a probar la capa de navegación. En el vuelo 35 tuvimos un problema en el radioenlace del equipo comercial, de 2.4 GHz, que no preveíamos que se veía afectado por la red GSM. Un teléfono cerca hizo que se tildara el equipo, se perdió la comunicación y como no estaba contemplado la situación, el avión se terminó estrellando y este es el resultado. Se aprovecharon todas las experiencias del primer diseño para realizar este nuevo diseño que es el que tenemos acá. Tiene un poco menos de envergadura que el diseño anterior, eso por una cuestión principalmente de estructura. Y bueno, la idea es que en un futuro próximo sigamos haciendo las pruebas con esta nueva versión y bueno, aún no ha volado esto, así que primero precisaríamos volarlo con radio control, después ir incorporando nuevamente los brazos de actitud hasta llegar donde hemos llegado en el vuelo 35 y poder probar la capa de navegación. Como había dicho antes, la capa crítica es la actitud, así que si esa funciona se espera que todas las capas superiores no tengan ningún inconveniente. De hecho, las otras capas fueron probadas en la simulación de computadora y anduvieron, así que esperamos que funcione en realidad. Bueno, gracias por su atención y quería además agradecer a todos los que colaboraron porque, aunque en un comienzo figuran 3, como el proyecto Leo, Mar y yo, la verdad es que en este proyecto colaboraron infinidad de personas, familiares, amigos y distintos expertos en la materia, así que gracias a todos ellos. Y gracias a ustedes por su atención. Bueno, y cualquier pregunta, bienvenida. ¿Alguna pregunta que me ver? A mí me interesa la parte de los sensores. Sí. Y estoy en la parte de teledetección. Yo quisiera saber si han efectuado alguna prueba entre la relación altura de vuelo, escala, vibración del aparato, nitidez de la imagen, resolución espacial. Bueno, eso es lo que a mí me interesa. Estás hablando de todos los sensores, ¿no? O de Los sensores ópticos. Bien, los sensores ópticos, como ves, en sí, este avión no incorpora sensores ópticos, porque nuestro objetivo fue desarrollar la plataforma que sea capaz de volar para que después, en tu caso, si precisas hacer una toma de imágenes, configures lo que quieras hacer y la mandes a hacer las imágenes, a hacer las tomas solo, preocupándote de la tarea de vuelo y preocupándote por tus sensores de imagen. Así que no tenemos información de sensores ópticos. El vuelo se puede programar a partir de las imágenes georreferenciadas y los puntos GPS que carguen la computadora. Exacto. El vuelo sería totalmente automático. La idea es que en un objetivo final sí lo sea. No llegamos a probar las capas los controles de la capa de sección, que son de decolaje y aterrizaje, pero suponemos que tienen que andar. Desde luego va a precisar varias pruebas e iteraciones hasta que se lo están dando, pero la idea es que esto debería hacer un vuelo completamente autónomo. ¿Cómo pensás continuar el proyecto? ¿Cómo pienso continuar? Con ganas. Pero digamos, tenés previsto seguir para adelante. Tengo previsto seguir. Si esto no muere acá, esto sigue, este avión tiene que volar y tiene que hacer todos los objetivos planteados. Y digamos, ¿te interesa la parte de sensores ópticos? Me interesa hacer volar el avión correctamente.
La parte del sensado, qué sensor se incorpore arriba, no va a ser más que nada objetivo del posible usuario o cliente. Este modelo en particular puede transportar hasta 1 kilo. La carga útil se sitúa debajo del centro de gravedad para que no afecte en sí la cantidad de masa que se le incorpora. Así que puede volar con una cámara muy chica, transportando 1 kilogramo completo. Sí, porque bueno, no hablemos también de sensores ópticos, pero puede haber sensores para tomar mediciones químicas también. Exacto. Sensores. Gracias. Sandy, cuando vos comentás la parte de la comunicación con la estación en tierra, por ahí estaría bueno precisar un poquito qué cantidad o qué tipo de datos, porque vos ahora estás mandando paquetes de datos siendo entre bytes, más o menos 7 veces por segundo, los datos del avión a la computadora, y de la computadora al avión no hay tanto tráfico de datos, actualmente se manda. Pensando en la pregunta del señor, por ahí estaría bueno si es que da para hacer alguna hipótesis sobre una transmisión de imágenes en tiempo real o periódicas, no necesariamente la filmación, sino por ahí capturas de donde vos ya tenés que pasar una imagen con una resolución aceptable y demás. Si eso se puede hacer con el equipo que está ahora y no... Probablemente con lo que tenemos ahora nos quedamos cortos, o al menos vamos a precisar un tiempo muy elevado para transmitir la imagen, porque estamos usando una transmisión a 1200 baudios. La velocidad es muy lenta y la elegimos lenta a propósito porque esto nos permite extender la distancia de comunicación. Probablemente si quisiéramos transmitir imágenes en video precisaríamos otro canal de comunicación. En sistemas parecidos a estos se están usando transmisiones en 5.4 GB y se transmiten a gran distancia gran cantidad de imágenes. ¿Tenés idea del costo? No, por igual. Una pregunta, la cantidad de esferas o los puntos que vos le pones en la trayectoria, además de la cota de 2 horas de vuelo, ¿tiene algún límite de trayectoria? Uno le podría meter cualquier trayectoria, ¿no es cierto? Sin embargo, va a haber situaciones que son imposibles de resolver. Imagínate que vos introducís esferas de diámetro muy pequeño y que describen una forma en punta que la aeronave es incapaz de resolver. O sea, tiene un mínimo de distancia en la cual el avión puede alcanzar la esfera. El avión probablemente, si vos le introducís una trayectoria difícil, ¿qué va a pasar? No la va a seguir tal cual, va a quedar haciendo unos vuelos medios extraños hasta que finalmente intercepta todas las esferas. Pero la idea sería también en algún momento implementar un software de PC que asista al usuario a evitar estas rutas. Y si, por ejemplo, vos querés poner una curva que es imposible de hacer, el software te avisa. ¿Querés uno? ¿Y qué, un avión o un ¿Qué tamaño tienen esas esferas? Pero ¿cuál sería el mínimo? ¿Cuál sería el mínimo? El máximo. Por la velocidad, no me he puesto a pensar realmente qué tamaño tendría que tener. Pero por la velocidad de vuelo que tiene y las condiciones, yo creo que el tamaño se podría reducir a 20 metros. Y tal vez más, bueno, pero para eso te voy a poder hablar con más certeza cuando haya rodado la pantalla. Generalmente se hace en función del tamaño del avión o de otro parámetro, o no. Y va a depender mucho de la estabilidad que tenga el avión, de la facilidad con que se pueda controlar, de la velocidad con que vuele y de los virajes que pueda hacer. Por ejemplo, si tenés un avión muy ligero y las esferas van a tener que estar alejadas, si vos querés describir una curva vas a tener que describirla con esferas muy alejadas entre sí. ¿Y de la carga útil? ¿Cuál sería la pregunta? Sería la relación entre el tamaño del avión y la carga útil. Por ejemplo, las cámaras. Las cámaras. Nosotros el tamaño de este avión, así como la potencia, la definimos pensando en 1 kilo de carga útil. Como decía antes,
definir todas las variables es un problema bastante complicado. Por eso usamos un programa de computadora que asistió el diseño y nos definió el tamaño para poder transportar hasta 1 kilo. Si uno quisiera transportar más, ¿qué pasaría? Vamos a precisar, primero, agrandar las alas para que la carga larga no esté constante. Luego vamos a precisar más energía porque estamos transportando más peso. Al necesitar más energía, precisamos más batería. Más batería, la batería es muy pesada, es crítico, los aviones elípticos. Nuevamente nos va a agrandar el peso, nos va a exigir agrandar el avión y el problema era... ¿Y gasolina no pensaba? No, por las ventajas que tiene un sistema eléctrico. Nosotros con un sistema eléctrico podemos detener el motor en vuelo y volver a encenderlo sin problema. La operación es mucho más sencilla. La puesta en marcha de un motor de explosión de los aeromodelos es más complicada que un motor eléctrico. Acá no es más que activar el interruptor y indicar con el radiocontrol que tenemos potencia. Pero sí, un motor de explosión probablemente precisaríamos con menos masa, podríamos alcanzar mayores distancias. Charlie, ¿cómo estás? Primero me gustaría felicitarte por el proyecto, la verdad que me parece muy interesante, está bien implementado y la verdad que llama la atención, es un muy buen proyecto. La felicitación para vos y para tu director. La pregunta, bueno, serían dos. Una es, yo llegué un poquito tarde, por ahí lo mencionaste, pero ¿cómo se maneja el tema de la confiabilidad en el sistema? Digamos, si eventualmente alguno de los... Hoy veo que lo estás resolviendo con un comando desde tierra, pero ¿cómo pensarías que se resuelve el tema de confiabilidad en un vuelo totalmente autónomo en caso de contingencias con fallos de alguno de los sistemas? La segunda pregunta sería, vos mencionaste que elegiste un método de integración distinto para el PID y digamos, ¿cómo cuantizaste? Porque ahí mostraste una gráfica, pero digamos, a simple vista se ve que hay un seguimiento de la referencia, pero digamos, habría que tener un valor numérico de cuánto digamos, es el error que se comete en eso y asociado a eso, digamos, cuáles serían los límites teóricos, por decirlo de una forma, que el avión puede responder, digamos, a qué tipo de maniobras o de exigencias vos estimás que el sistema puede responder. Bien, arrancamos por la segunda pregunta, que no te la puedo responder completo, o sea, no hicimos una métrica adecuada para saber en cuánto nos equivocamos con este método de integración. Simplemente nos limitamos a hacer integraciones de a 5 segundos, tomando muestras cada 100 milisegundos, o sea, un total de 50 muestras, y usando como dato de entrada no una señal arbitraria, sino datos reales censados del avión. ¿Cómo resolvemos en parte la confiabilidad de esto? Bueno, no sé si estabas en la parte que dije de que se busca un diseño autoestable. La idea de un diseño autoestable es que en sí el avión de por sí mismo ya tiene cierta tendencia a volar estabilizado. Y el control podríamos pensar que lo realizamos introduciendo perturbación. Por ejemplo, el avión en un estado estable va a estar volando recto y nivelado. Si nosotros queremos girar, necesitamos introducir una perturbación que nos genere un torque. El centro de gravedad abajo va a hacer que ese torque, que ese ángulo no pueda ser demasiado pronunciado, porque por más que los ailerones van a estar haciendo fuerza, el mismo centro de gravedad abajo va a estar haciendo un torque en el sentido opuesto que lo va a limitar. Así que en cierta forma, parte de la confiabilidad del sistema lo ponemos en la autoestabilidad del diseño. Por otro lado, ante un accidente como el que tuvimos, la solución que en sí muchos sistemas de piloto automático lo tienen y no lo pusimos porque tuvimos fe ciega en el equipo de control, nunca más fe en China, se solucionaría detectando la situación cuando sucede esto, que que perdemos el enlace de radiocontrol, todas las salidas quedan en cero, o sea, los pulsos de las señales GPM no aparecen, entonces podríamos hacer esta situación y poner el avión en una situación de vuelo estable. Podría ser con el motor reducido para que la altura comience a descender y termine aterrizando. Eso si no tuviéramos un plan de vuelo.
O sea, en ausencia de un plan de vuelo precisamos una solución de emergencia que sería esa, volar nivelado con el motor reducido hasta aterrizar. Si hubiera un plan de vuelo, probablemente la pérdida de enlace. La redundancia, por ejemplo, triplicar sensores, hacer un sistema de votación, digamos, iba enfocado más a eso, a mi pregunta, digamos, si alguno de los sensores falla o si el sistema de control falla, si tenés algún tipo de estrategia pensada para resolver eso. No, en este caso no está contemplado. También fe ciega los sensores. No en la alimentación. La alimentación que usamos sí es redundante, tenemos dos fuentes de alimentación, una batería de lipo, o sea, tenemos tres baterías. Una batería de lipo de 5300 mAh para el motor, otra batería de lipo más chica para el sistema eléctrico y una batería de calina. La batería de calina y la de lipo se eligieron de manera tal que ¿qué problemas podemos tener con las baterías? Puede ser que la batería principal, que es la de lipo, quede sin carga, que en ese caso entraría en control la de la calina, o podría suceder que un conector falle. Bueno, una placa que no está incorporada acá porque no sigue la armonía de esta placa, y tiene las dos entradas de alimentación. Cuando la de lipo está en su nivel mínimo, que creo que son 9 voltios para esta, entra en acción la batería de calina, y los niveles de tensión son sensados por la placa de sensores, que eso no está especificado ahí, pero tiene una entrada analógica auxiliar que es para sensar ese nivel de tensión, y tiene datos de que hay un problema de batería. O sea, ocurrido eso, tiene que tomar alguna medida que tampoco se diseñó. Está en la para el futuro. Para el futuro. ¿Algún inconveniente que hayas tenido con el software cuando lo estabas haciendo? ¿Lo hiciste vos todo el programa? Inconvenientes con el programa. Tomamos bastantes medidas para reducir la probabilidad de inconvenientes. Una de ellas fue que todas las placas tienen el mismo microcontrolador. La desventaja de esto es que algunas van a tener un desaprovechamiento muy alto de los recursos, otras van a estar limitadas, pero en sí la ventaja que nos da es que no tenemos que tener en mente especificaciones de distintos microcontroladores, y eso reduce las probabilidades de que metamos la pata en el software. ¿Y en el software de la PC? Y en el software de la PC sí hubo complicaciones, te vas a reír, pero el problema más grande es el tamaño del monitor de la computadora, que hay mucha información que tenemos que mostrar y el tamaño es reducido. Después, lo normal, muy estético. no, aquí es un problema no por una cuestión estética, sino que vos precisás contar con información a campo y el área de visualización es reducida. Viste que las estaciones de control de tierra serias tienen 3 o 4 monitores y a cada uno de lugar. La velocidad de transmisión era 420, 440. Esa es la frecuencia, 420 y 440 metros. La velocidad son 1200 voltios. Porque son los extremos del trasero. Es el extremo mínimo del tránsito. Según el vendedor de las antenas y los transceiver, con una configuración similar, usando una antena Yagi de 5 elementos, se tendría que alcanzar 13 kilómetros de comunicación. Nosotros probamos hasta 2 kilómetros y eso es. ¿Vas a volar? Ahora. Y hay otra segunda aclaración. Queda mucho por desarrollar, pero es impresionante. Está hecho, por ahí van surgiendo otras cosas que hemos charlado, que quedan para adelante, o incluso que me parece algo muy interesante, que surgen problemas a partir de la práctica. De ahí es que uno realmente se da cuenta. Lo del enlace, Está claro. nadie lo iba a esperar. Un equipo
equipo comercial, yo lo puse toda la gente. Claro, y bueno, Pero bueno, viendo eso y por ahí teniendo en cuenta lo que mencionó Santiago, los sensores Eso- redundantes, diferentes. eso hay muchas técnicas, hay muchos enfoques que se pueden aplicar, y cuestiones de diseño del software o incluso del mismo sistema, comunicaciones, esquemas de comunicaciones, porque bueno, ahí por suerte no hay pérdida entre placas, entre las comunicaciones entre distintos módulos, pero si se contempla que eso puede pasar, hay que diseñar un esquema de comunicación o plantear directamente un esquema de comunicación que tenga redundancia, que haya. Son diferentes cosas. Lo importante es que vuela y vuela bien. Que a partir de experiencia se puede mejorar. ¿Cómo identificaste que el problema era un celular o un problema de radio control? Sí, primero me recalenté. Después empecé la parte de empezar a ver qué pasaba. Abrí los dos equipos, tanto el receptor como el emisor. O sea, sabía que el problema era del equipo de radio control porque la comunicación de 420 y 440 estuvo hasta el último momento. Uno puede ver los registros que más te digo, que pegó con 87 grados de emisor. O sea, esa comunicación no falló. Entonces el problema necesariamente tenía que estar en el equipo de radio control. Analizando con el osciloscopio, midiendo diferentes puntos, en eso me llega un mensaje. Cuando me llega el mensaje se prendía el